¿Cómo conocí a Sebastián? Bueno, fue un regalo que me hizo Luis Jaime Cisneros. Luis Jaime Cisneros fue mi profesor en los primeros años 50 en la especialidad de literatura en la Católica. Y Cisneros fue un profesor muy especial. No, primero empezó acá, muy joven. Cuando empieza a dictar tendría unos 26, 27 años. Era muy generoso con los estudiantes y aquellos que veía que tenían más interés en las materias que dictaba, entonces constituía con esos grupos de amigos. Y a esos amigos los vinculaba con los que él juzgaba que convenía conocer. Y fue así como en la oficina de la revista Mar del Sur. Mar del Sur fue una excelente revista que dirigió Aurelio Miró Quesada. Y el secretario de la revista era Luis Jaime, tenía una oficina en el centro. Y una vez que había convocado a esa oficina, Sebastián me dijo: anda a la oficina porque va a estar Sebastián Salazar Bonti. En fin, yo había leído cosas, las que había publicado entonces Sebastián, tenía mucho interés en conocerlo, ¿no? Y lo admiraba, y así lo conocí, ¿no? Y claro, ya Sebastián era muy conocido en Lima. Yo esperaba encontrar una persona un poco más distante, ¿no? Que la que encontré, que en fin, a los 20 minutos parecíamos amigos del mismo tiempo, de la misma edad, ¿no? Yo era apenas un estudiante de la universidad y él un escritor conocido. De modo que fue así, y luego por distintas circunstancias me fui vinculando más con Sebastián. Eso fue a finales, los últimos años 50. Y esta vinculación se debió no solamente a la literatura, sino también a la política. O sea, mi ingreso a la política fue en el movimiento social progresista, y en el movimiento social progresista estaban, entre otros intelectuales, artistas y profesionales destacados, estaban los hermanos Salazar Bonti. Estaba Sebastián y estaba su hermano Augusto, el filósofo. De modo que allí ya, en fin, había un grupo de amigos que nos reuníamos con frecuencia, y durante años, eso lo cuenta José Miguel en sus memorias, durante años los sábados eran los días que nos juntábamos, los días que salíamos a comer, generalmente al Chifa, o que íbamos al cine, a los clubes de teatro, a los cineclubs, que entonces eran muy populares, o al teatro. Bueno, como persona era realmente muy especial. Muy especial, era muy abierto, era divertido, era un conversador brillante, ingenioso. Incluso nosotros pensábamos a veces que en las mañanas al despertarse, él preparaba 2 o 3 frases, no para soltar durante el día, no 2 o 3 ideas, también porque nos parecía casi imposible que todo el tiempo se le ocurrieran de pronto las cosas, ¿no?, con las que salía en las conversaciones. No sé si lo hiciera, probablemente no había esta preparación suya para los encuentros, pero de lo que da idea clara, lo que cuento,
es de la inteligencia y la ingeniosidad que predominaban en la conversación de Sebastián, lo que no hacía que fuese un conversador pura o propiamente intelectual, ¿no? Él estaba siempre midiendo al interlocutor que tenía y sabía ubicar la conversación en el punto medio conveniente cuando había varias personas, sobre todo cuando salíamos con nuestras esposas o nuestras novias, ¿no? La conversación de Sebastián no excluía, como suele suceder muchas veces, o como solía suceder, ¿no?, a los muchachos de entonces, que se enfrascaban o nos enfrascábamos en una cosa que excluía a las mujeres. Entonces las mujeres comenzaban conversando entre ellas y los hombres entre nosotros. No, Sebastián tenía esa preocupación, no, que no nos distinguía al resto, precisamente. Y eso me hace recordar a Cortázar, porque Cortázar tenía esta misma cualidad, cosa que pues, nos sorprendió bastante también. Éramos un grupo de unas 10 personas en la casa de José Miguel, que había organizado la comida, y Cortázar, que ya era pues internacionalmente famoso, estaba muy preocupado porque las señoras presentes no quedaran excluidas de la conversación y un escritor joven que acababa de publicar una novela que estaba presente, había sido invitado por José Miguel, también era objeto de la preocupación de Cortázar. O sea, cuando lo veía muy callado, le preguntaba algo, se dirigía a él, ¿no? Realmente la gentileza de Cortázar no la he visto en otros escritores, salvo en Sebastián Salazar. José Miguel Oviedo menciona esto, él habla del grupo de los sábados. ¿Ustedes lo conocieron antes de que él publicara Lima lo horrible? Sí, antes, bastante antes. ¿En algún momento él les comentó el libro o les comentó sobre el libro, les dio leer algo? Sí, claro, comentar el libro objeto de comentarios, sabíamos que estaba escribiendo eso, incluso en proceso aparece, me parece un adelanto, porque aparece un adelanto de La ciudad y los perros y aparece, ¿sí?, un adelanto de Lima lo horrible. O sea que estábamos al tanto de la producción de Sebastián. Y él comentaba siempre lo que estaba haciendo. Hablaba de sus proyectos teatrales, más bien de lo que no hablaba era de la poesía. No hablaba de su poesía. Y en los años 50 hubo un grupo de poetas que tenía una actividad intensa. Eran invitados a recitales por organizaciones de trabajadores, se organizaban recitales en los que estos poetas estaban casi siempre presentes, y cuando digo estos poetas pienso fundamentalmente en los representantes de lo que entonces se llamaba la poesía social. El cabecilla, o el principal más que el cabecilla, el principal de todos, el más importante, era Alejandro Romualdo. Y más bien se invitaba a algunos poetas puros a esos recitales, Javier Sologuren, por ejemplo, pero Francisco Bendezú, que nunca hizo una poesía política, pero que él personalmente era bastante político, al menos verbalmente político, pero Sebastián muy rara vez estuvo en esos recitales, en los locales de estudiantes, en los locales de los trabajadores, y en parte se debió a que, mirado desde lejos, se debió a que en ese momento, en esos años, Sebastián
era uno de los editorialistas estrellas del diario La Prensa. Y La Prensa era un diario, desde la perspectiva de entonces, reaccionario. Sebastián termina saliéndose de La Prensa, pero en esa época estaba en el diario La Prensa. Y esto como un poco que lo situaba a otro nivel. Pero por otra parte podría pensarse también que Lima es una ciudad que encasilla a sus hombres más visibles. Y si alguien de los más mediáticos desarrolla diversas actividades, por lo general coge una, la más mediática de todas, y lo sitúa allí y como que olvida el resto. O sea, uno tiene que ser poeta y ya es suficiente, ¿no? O novelista, o autor teatral, ¿no? O periodista, pero todas esas cosas mejor es ponerle un membrete, ¿no? Colgarle una etiqueta y ya sabemos a qué atenernos. Sebastián hacía muchas cosas. No era crítico literario, era periodista, era político, era crítico de arte, ¿no? Autor teatral, cuentista, novelista, poeta. Y claro, la poesía siempre, respecto del público, es lo minoritario, lo que tiene menos audiencia. Y eso podía ser sobre todo lo que tenía peso, ¿no? ¿En qué destacaba Sebastián? ¿Qué era Sebastián? ¿En qué se pensaba? Cuando se pensaba en Sebastián, entonces no se pensaba en el poeta. Y además estaba en la prensa, ¿no? Entonces no era muy bien visto para este tipo de actividades públicas. Y yo recuerdo haber una tarde tomando un café con Sebastián, le pregunté por su poesía. Le digo, oye, que hacía tiempo que no publicaba. Le digo, ¿tú sigues escribiendo poesía? Claro, me dijo. Yo siempre escribo poesía. Tú sabes, me dijo, la poesía es una actividad normal en todo hombre público. Sí, la poesía para él ocupaba un espacio de intimidad, pero esta respuesta me hizo pensar que no que ocupara un lugar secundario para él, sino que más bien había como una inseguridad, no, frente a la recepción que su poesía había tenido y que la que estaba escribiendo podía tener. Y resulta que, al menos a mi juicio, entre lo más importante, si no lo más importante de la obra de Sebastián, está la poesía. ¿No? Hemos podido ver, después de su muerte, cuando se reúne su poesía en un tomo, en un proyecto de obras completas que no se completó, ¿no? Que quedó trunco, ahí pudimos ver la calidad que tenía la poesía de Sebastián, la evolución que había experimentado y además cómo esa factura poética de Sebastián estuvo signada por el mismo tipo de estética, que es una estética que alguna vez he llamado yo la estética de la modestia. ¿En qué sentido de modestia? Porque, por lo general, un escritor escribe siempre lo mejor que puede. Se exige al máximo cuando es un buen escritor. Y Sebastián me daba la impresión de que no cumplía con esta norma, pero que no cumplía con esta norma porque su labor en general, la del periodismo se explica con claridad,
pero la labor creativa estuvo también orientada a atraer a un público hacia géneros que no solía frecuentar. Entonces él no quería escribir para los intelectuales, no quería escribir para los escritores. Él, cuando hacía teatro, quería, además de hacer un buen teatro, quería hacer algo ameno, algo atractivo, algo que indujera, que provocara al público limeño a frecuentar el teatro. O sea, hacía una suerte de docencia. Y esta intervención de la docencia, en el sentido, te voy a enseñar a ver teatro, quiero que aprendas a gustarlo, determinaba la condición de muchas de sus obras. Esos juguetes, esas piezas divertidas, esas comedias, estaban procurando eso. Y esa era una ambición relativamente modesta, o que de alguna manera lo llevaba hacia una factura que no fuese una factura alta o muy alta, porque contradecía este propósito de divulgación, este propósito de enseñanza. Fíjense bien, lo hace en el teatro, lo hace en la narrativa, ¿no? Lo hace en casi todas, incluso en la poesía. Incluso en la poesía, porque si uno ve la trayectoria de la poesía, él empieza, si no recuerdo mal, con el libro que se llama Máscara del que duerme, que es una poesía no fácil. Pero después su poesía empieza a ser cada vez más clara, cada vez más asequible, sin que esa claridad, sin que esa facilidad para el lector implique un desmedro de la calidad poética. Y entonces para él la poesía es un medio de acercarse al público, acercando el público a la poesía. Y además, como él estaba, como casi todos los escritores de entonces, en la línea marcada por Sartre del compromiso del intelectual, usa también la poesía discretamente para transmitir ideas, para comunicar las ideas que él tiene siempre presentes en todos sus juicios, en sus ensayos, en sus artículos periodísticos, en general en su obra. No hay excelentes poemas suyos que caben dentro del género de la poesía social sin que él no hiciese solo o exclusivamente poesía social. Gran parte de su poesía es una poesía muy íntima, pero esa intimidad de Sebastián estaba marcada por todo lo que era Sebastián, que era muchas cosas, y era sobre todo un hombre profundamente peruano, que amaba profundamente su país y su ciudad, esta Lima horrible, ¿no? Y que quería hacer todo lo que estaba a su alcance a través de la escritura fundamentalmente para que este país progresara, para que este país, nuestro país, se liberara de muchas de las cosas que lo lastraban y para que este país, sobre todo, se abriera a algo que le importaba mucho, que era la cultura. Yo no he conocido un promotor cultural tan constante, tan marcado por ese fin en todo lo que hacía, y tampoco tan eficaz como Sebastián, porque tenía además el don de la sociabilidad. Y la gente que no quería sus ideas o que discrepaba de él no eran nunca sus enemigos, eran sus amigos.
Y eso lo pude ver con sorpresa en su sepelio. Sebastián se veló en la Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura quedaba en esa estupenda casa colonial donde está ahora el Tribunal Constitucional, se llamaba la Casa de Pilatos. Bueno, es un espacio amplio. Bueno, fue un desfile de gente permanente durante todo el día anterior al entierro. Llegaban aparatos florales que ya no cabían más en la casa. Yo pasé toda la noche allí, toda la noche hubo gente, y todo el día siguiente, pero allá al día siguiente era impresionante la cantidad de gente que llegaba y que se quedaba, y la que fue al entierro. Para un intelectual, ¿no? Y un intelectual que había tenido una posición política, que había sido discrepante de mucha gente en muchas cosas, eso era totalmente sorprendente. Hay una interpretación muy buena que da de esto Mario Vargas Llosa en un artículo que publicó después de la muerte de Sebastián en la Revista Peruana de Cultura, en el número dedicado justamente a Sebastián. Lo relaciona con las novelas de caballerías, con las costumbres de la época de caballerías, ¿verdad? ¿No? Y la muerte del enemigo era un motivo de celebración, no de fiesta, ¿no? De celebración. Había una gran ceremonia, ¿no? En la que participaban también sus enemigos para hacerla más brillante. ¿Por qué? Porque el enemigo había desaparecido, ¿no? De alguna manera eso tiene que ver con ese refrán, ¿no? Castellano que dice: al enemigo que huye, puente de plata. En fin, era una interpretación, pero había algo mucho más que eso, había algo mucho más profundo. Había el sentido de la pérdida, ¿no? De alguien que difícilmente iba a tener par. Y efectivamente, no ha habido, ¿no? Ojalá haya entre nosotros otro Sebastián Salazar Bondy. Y poco para terminar esto, yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de conocer muchos escritores importantes, unos más simpáticos que otros, ¿no? En fin, pero a lo que voy es que ninguno de ellos me ha parecido nunca superior a su obra o al mismo nivel de su obra. En cambio, Sebastián daba la impresión de tener una obra, sin que esto demerite la que dejó, daba la impresión de que su obra, que si así era el hombre, la obra tenía que ser muy superior o superior. Probablemente no logró, no quiso, no estaba entre su proyecto realizar esa obra, no en el tope de sus cualidades. Y si no lo hizo, fue por esta que llamé estética de la modestia, no porque había todo un proyecto cultural dedicado al Perú, para el público peruano, ¿no? Que él quería contribuir a cultivar mejor. Su gran pasión en el teatro, efectivamente, pero su gran pasión también fue la poesía, ¿no? Su gran pasión fue el periodismo, o sea, las artes plásticas, ¿no? Que él no practicaba, pero que sí escribía sobre ellas también. Era su gran pasión era el arte. Su gran pasión era el Perú. Su gran pasión era la revolución con la que entonces soñábamos, tantas veces traicionada. No aquí, que no la ha habido, sino allí donde las hubo.
era un hombre apasionado, era un hombre lleno de pasiones, y yo creo que no tiene mucho sentido decir el teatro era su gran pasión, ¿no? La vida, ¿no?, era la gran pasión de Sebastián, ¿no?, y lo que él hizo con su vida. Yo tengo una pregunta en el sentido de que, si bien su gran pasión fue verdaderamente de forma general, yo creo que tenía un profundo sentido de autocrítica en las cosas que hacía, por lo menos siempre en las obras de teatro, cuando él publicaba, siempre hacía, porque muchas de sus obras, desde la primera, Amor del laberinto, provocaron cierto tipo de reacción, ya sea política o si no de intelectuales o de puntos de vista diferentes. Entonces él tenía mucha autocrítica en el sentido de su obra, y siempre, cada vez que escribía, por ejemplo, de teatro, siempre hacía una especie de reflexión acerca de la obra que había escrito, ¿no?, por lo menos en teatro. Siempre a través, por lo menos lo que yo he visto a través de todas sus obras, siempre trataba de, porque muchas de sus obras como que pensaba, yo creo que iba mucho más allá de lo que podía expresar, ¿no?, y fue cambiando. No sé si usted tiene una... No sé si usted tiene razón en lo que dice. Él tenía un gran sentido de la autocrítica, naturalmente, pero esa autocrítica estaba regulada por esta misión, ¿no?, que a mí me parece, no creo que lo hubiera declarado, que él le había asignado a su obra creativa y a su actividad personal, ¿no? Pero incluso él era un crítico muy agudo, pero cuando hacía crítica, y sobre todo cuando hacía crítica a los escritores jóvenes, que le hacía mucha, ¿no?, era muy generoso. Yo le contaba, cuando veníamos acá a usted, que alguna vez le dije a Sebastián que por qué alentaba a gente que probablemente no escribiera después nada mejor, o que no merecía la audiencia que él le había dado con un artículo en la prensa o después en el Dominical del Comercio. Y me dijo algo realmente muy sensato. Él me dijo, mira, me dijo, en un país como el nuestro, que un muchacho se ponga a escribir poesía y atraviese por las dificultades de publicar un librito de poesía que nadie va a comprar, ¿no?, eso, me dijo, ya es meritorio y hay que alentarlo. No importa que no sea bueno, lo que importa es que sienta que alguien lo recibe, que lo recibe bien, porque entonces va a continuar y sus amigos ya no se van a reír de él, si es que se reían, ¿verdad?, sino van a mirarlo de otro modo, e incluso algunos lo imitarán. El aliento que podamos darle a los jóvenes, aun cuando no sean brillantes, va en beneficio de un crecimiento de nuestra cultura dentro del nivel general. Y eso era perfectamente razonable, esa era parte de la misión que él se había propuesto, y de allí que yo saqué esta idea de en función de qué escribía Sebastián. Es una misión muy ambiciosa, diríamos, por ejemplo, que eso ahora se denomina una política cultural que lleva o no lleva a cabo el Estado, ¿no?, que es muy difícil, como quiero decir, que una persona, un intelectual a solas, asuma un compromiso tal. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán solo estaba él en este proyecto cultural, en esta intención pedagógica, en esta intención de formar público, de formar una sociedad que se relacionara, que creara, que asistiera, que viviera expresiones culturales? Bueno, cuán solo estaba, lo único que podría decirle, no me he puesto a medir eso, ¿no? O cuán acompañado estaba,
Sí, usted trabajaba en Dominical, José Miguel Uribe también ejercía la crítica, le sugirió que también lo acompañaran en esta difusión de alguna manera. No, yo era muy joven entonces, como todo joven radical, ¿no? Y entonces decía, este es malo, ¿no es cierto? No me ocupo de él. Era más, yo estaba en una posición intermedia, desde esta perspectiva, una posición intermedia entre José Miguel Oviedo, que era duro, a veces cruel, ¿no? Y Sebastián. Entonces, y me suavicé más después de esta conversación con Sebastián, ¿no? Sobre este tema, porque no había pensado en eso, ¿no? Era de los muchachos que miraban por encima del hombro al que le parecía mediocre, ¿no? Y que había que pretender buscar de todas maneras la excelencia, ¿no? Con independencia de las facilidades o dificultades que el medio presentara. Eso era una exageración. Pero a mí me parecía o me parece todavía así, si retrocedo, ¿quién actuaba como Sebastián consciente, misionalmente? Nadie. En el campo en el que nos estamos moviendo, nadie. ¿Sí? Tengo una pregunta en ese sentido. Justamente cuando él ya en el 64, 63, hubo el gobierno peruano a través hicieron esta misión cultural que fueron a Chile. ¿Se acuerda que hicieron la Embajada Cultural de Chile? Entonces hubo una movida, vamos a decir, de presentar lo que era el Perú en ese momento a Chile, que es nuestra contraparte más interesante, más, no sé, siempre ha sido nuestra contraparte en todo sentido, ¿no? Entonces fueron esta misión que fue teatro principalmente con 3 obras, Santiago Pajarero, La chicha está fermentando y la tercera es El fabricante de negros. Las 3, y presentaron poesía y presentaron pintura moderna. Y otra cosa que se me había ocurrido era que justamente coincidió un poco con la creación de las casas de la cultura y la jefatura o la dirección de Silva Santisteban en la casa me parece, en la casa de... No, no necesariamente, ¿no? Silva Santisteban, el antropólogo, el historiador, Fernando Silva, sucede a José María Arguedas. José María Arguedas es el segundo director de la Casa de la Cultura, ¿no? Y es el verdadero impulso que tiene la institución, el que le marca las rutas, es José María Arguedas. Arguedas renuncia a la Casa de la Cultura con el equipo de lo que se llamaba el Consejo Nacional de Cultura, incluido yo, que era el vicedirector de la casa con José María. Renunciamos todos porque hubo un diferendo con el ministro de Educación y sobre todo problemas con el Congreso, ¿no? Que iban a pedir cosas todo el tiempo que distorsionaban la tarea que José María se había impuesto. Y el sucesor fue Fernando, que entonces estaba director del Museo Nacional de Historia, y se canjea. O sea, Fernando va a la Casa de la Cultura y Arguedas va al Museo Nacional de Historia. ¿Sí? Y coincidió con esta embajada que después fue a Chile, ¿no? Y casi fue el último año, porque en agosto fue que se presentó en Chile. Pero eso fue durante la gestión de Fernando Silva, ¿no? Sí, porque no fue en la gestión de Arguedas. No. En la gestión de... Yo no me acuerdo de eso, ministro, me he olvidado de esa embajada. Sí, me he olvidado. Presentaron con mucho éxito las obras. Vinieron acá y siguieron los éxitos también. Hubo bastante crítica. Interesante, ¿no? Que presentara a Chile. Claro. El hecho es que tiene que investigar más eso. Cuando conversábamos con la familia de Sebastián Salazar Botti, con su esposa y su hija,
antes de preparar la muestra, nos hablaban como que había quedado la obra y la influencia de Salazar Gondy un poco postergada, olvidada. En perspectiva, poniendo la obra de Salazar Gondy, se ha reeditado Lima la Horrible, por ejemplo. ¿Cómo podemos verla ahora en estos días? ¿Cómo podemos ver la obra de Sebastián? Bueno, yo creo que lo que habría que hacer, se está resucitando Sebastián, ¿no? Que había quedado un poco olvidado, y se le está reviviendo en dos aspectos muy importantes, ¿no? En su aspecto de periodista cultural y en su aspecto ensayístico. Me parece que era muy oportuno que se reeditara en este momento reeditara Lima la Horrible, porque no hay otro ensayo similar al suyo de interpretación de una sociedad y las raíces de la configuración de esa sociedad y su cultura. Y en todo caso, no hay un solo libro dedicado a ese tema. Y eso es importante. Eso es importante. De alguna manera, Sebastián tuvo en mente el ejemplo de Paz, ¿no? Con el laberinto de la soledad, que es la interpretación del país. Esto no es tanto, ensayísticamente, hoy, desde la perspectiva de las ideas, no me parece muy convincente en varios aspectos. Lo dije incluso cuando comenté el libro, en el momento en que apareció y discutimos aspectos con Sebastián, pero creo que sí tiene algunas miradas que son muy profundas, muy lúcidas y que están allí, no como un ejemplo de lo mucho que todavía se puede hacer. Eso por un lado. Y por el otro, me parece un libro excelente desde la perspectiva literaria. Es un libro hermosamente escrito. Y si vemos el ensayo literario en el Perú, yo creo que hay muy pocos libros, muy pocos ensayos literarios entre nosotros tan valiosos y tan gozosamente legibles como Lima la Horrible. ¿Sí? ¿Qué es lo que le podría decir? Una preguntita. En el prólogo de esta nueva edición de Lima la Horrible, Alejandro Solst, que es el editor de esta nueva edición, deja entrever que en la búsqueda de originales y comparación de varias ediciones de Lima la Horrible, él cree ver que era un libro en construcción, que queda un poco trunco, el tema es su muerte, pero que según Alejandro, Sebastián pensaba en seguir, continuar, ¿no? Y aumentar quizás en capítulos, en mejorar la visión. Era un libro como de un proyecto de vida, que quería continuar, pues. ¿Usted sabe algo de eso? ¿O por ahí estaba acabado ya el libro horrible? ¿O tenía en mente? No, yo creo que tenía en mente continuar en esa línea. Y es una pena que no pudiera hacerlo, ¿no? Que muriera tan joven, porque había entrado ya a una madurez, ¿no? Que lo iba a llevar a plantear cosas a un nivel distinto del cual lo había venido haciendo hasta el momento. Se lo abierto para él. Exacto.